Ah, no. Bueno, volvimos. Fue pesada esta primera parte porque había muchas cuentitas. No se vuelvan locos y Dale, locas si no entendieron. dale un segundo que manden Ah, el link perdón. al YouTube. Ah, No, perdón, sí, perdón. está bien, perfecto. Vos decime cuándo empiezo. Yo voy a... Acaban de mandar el link. Yo por eso ¿Empiezo? sí, si querés arrancar, total va a quedar en el YouTube. Dale. Ya está. Bueno, bueno, volvimos. Voy a ver algunas de las preguntas del chat. Esta primera parte fue complicada. No enloquezcan si no entendieron todo, porque el objetivo de esta parte era un poco ilustrar cómo es, cómo sería un algoritmo concreto y más o menos qué hace. Entonces ahora en la segunda parte vamos a hacer unas reflexiones sobre esto que vimos para tratar de sacar las conclusiones que sí, espero que aprendan. Es decir, no espero que aprendan el detalle de las cuentas, ¿no? Eso déjenlo de lado, simplemente para que vean más o menos cómo es la idea. Yo ya les estuve comentando en todo el curso. El objetivo del curso es que tengan una idea y vamos entonces ahora a responder algunas preguntas que aparecieron por el chat. Dice Santiago, ¿podrías explicar el oráculo? ¿Por qué es igual evaluar la F original? Sería el que era, bueno, esa unitaria en realidad lo que hace es simplemente eso. Es decir, vos te tenés que buscar una implementación que haga en tu sistema cuántico esa formulita que vos copiaste ahí. Y eso se puede hacer al igual que cualquier otra compuerta. Es como si fuera una compuerta. Una compuerta que vos diseñás, por ejemplo, si fueran átomos y los estuvieras manipulando con haces, con láseres, tendrías que idearte un hamiltoniano que instancia esa transformación en el sistema cuántico. ¿Sí? No sé si eso responde la pregunta. Mucho más no se puede explicar del oráculo. Discutíamos, ¿no?, con Ariel ahora, él me decía que, es decir, es parecido al oráculo clásico. Es alguien que va y hace eso, que de algún modo sabe cómo es la función. Ahora, vos no. Ese es el punto. O, digamos, vos no necesariamente cuando corres el algoritmo vas a tener que saber. Pero lo vas corriendo una y otra vez y vas sacando información importante para resolver tu problema. Esta pregunta también de Santiago es importante. Que la probabilidad sea nula para I por S impar quiere decir que nunca vamos a poder obtener un string al medir que cumpla con que I por S sea impar. Sí, y ahí está un poco el truco, ¿no? Ay, a ver, se me fue todo. Esperen, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Esperen que vuelvo a la presentación. ¿Por qué? Esa pregunta es importante. Para entender lo que hacía este algoritmo en particular, ¿no? Lo que terminó pasando es que uno tiene un estado que es una superposición complicada, por ahí, no tan complicada, porque pero bueno, no importa, uno tiene una superposición y mide, y obtiene una cadena de ceros y unos, es decir, obtiene algo concreto. Ahora, el estado del sistema cuántico final, el que sale del paso 3, está preparado de forma tal que, y ahora viene tu pregunta, ¿no? Si I por S era impar, entonces no van a salir las cadenas I, es decir, no van a salir los resultados concretos I tales que I por S sea impar. Esos no van a salir. Y los que sí salen, es decir, esos no los vas a poder observar porque tienen probabilidad nula. Los otros tienen probabilidad no nula. Y esos que salen cumplen que I por S es par. Entonces, como I por S es par, I por S es igual a 0 módulo 2. Entonces, el S desconocido lo multiplicas contra esos I, que ahora son conocidos porque los vas obteniendo, cada vez corres el algoritmo y te sale un I. Y vos ya sabés, porque, si todo anda bien, y por cómo está armado el algoritmo, que I por tu S desconocido es impar. Eso te da un poquito, es 0, perdón, 0 módulo 2. Eso ya te da un poquito de información sobre S. Ahora por ahí no te alcanza para despejar todos los valores de S. Entonces lo corres de vuelta, obtenés otro I. Y estás seguro, por lo de la probabilidad nula de que sale impar, que era par. Entonces el I2 por S va a ser 0. Y así.
Y lo vas corriendo hasta que tengas una cantidad de resultados I por S suficientes como para que te quede un sistema de ecuaciones que vos puedas resolver. Y acá viene otra cosa súper importante que no había dicho. Clásico. Atención. Acá la parte cuántica es una subrutina del algoritmo. Si el algoritmo consiste en correr el algoritmo cuántico una vez, es decir, consultar el oráculo una vez, obtener un I, guardar I por S igual a 0 en la ecuación, ¿no? I por incógnita igual a 0 en tu computadora clásica. Ahora repetir. Preguntarte, ¿te alcanza para resolver? No. Lo corro de vuelta. Saco un nuevo I, lo guardo en la computadora. Tengo I por incógnita, I1 por incógnita igual a 0. I2 por incógnita igual a 0. ¿Me alcanza para resolver? No. Consulto de vuelta a la subrutina. Y voy corriendo hasta que me quede una cantidad de ecuaciones lineales, linealmente independientes, y que me permita determinar un candidato. Una vez que obtengo un candidato de solución, me fijo, evalúo, todo esto, por eso, las ecuaciones lineales las resolvés clásicamente, ¿entendés? Las podrías resolver en una computadora cuántica, pero eso sería el pedo. El boost lo sacás corriendo la subrutina, ¿sí? Con esto, ¿no? A vos lo que te interesan es ir sacando distintos valores de I. Cuando obtenés una cantidad suficiente como para poder determinar con tu algoritmo clásico una solución, evaluás y chau. Y ahí se termina el algoritmo. Entonces acá viene otra importante conclusión. Típicamente, no necesariamente, pero típicamente los algoritmos cuánticos de computación cuántica suelen ser híbridos. Híbridos, ¿qué quiere decir? Tienen ciertas acciones que se llevan a cabo con las computadoras clásicas, con los mejores algoritmos clásicos usuales que uno pueda tener a disposición, y otros donde uno quiere hacer el boost, el speed up en la computación, que van a ser subrutinas que se van a correr en la computadora cuántica. Podrías hacer todo en la computadora cuántica, porque en principio la computadora cuántica podría hacer todo. Pero en general, usar la computadora cuántica porque, ¿no? Mientras menos la tengas que usar, mejor. Salvo que en el futuro ya tengas unas computadoras, pero bueno, eso ya no se sabe. Pero ¿se entiende la idea? Esa es una de las cosas que quería marcar, que es híbrido y que, bueno, que involucra hacer cosas también en la computadora clásica. Y además que tienen control, ¿no? Ya vimos que para implementar el oráculo, bueno, había que hacer, de algún modo, implementar la función. Entonces uno tiene que controlar las compuertas, decirle a la computadora cuántica, bueno, ahora aplica esto, ahora aplica lo otro. Bueno, eso se hace con computadoras clásicas. Uno programa con la computadora clásica, porque el circuito puede ser muy complicado. Es decir, la cantidad de acciones que tiene que hacer la computadora para implementar al algoritmo puede tener una escala no humana. Entonces hay que hacerlo con una computadora que le diga una serie de órdenes. Entonces las órdenes viajan hasta el sistema cuántico y se ejecutan, ¿sí? Entonces toda la parte de control típicamente se va a hacer con computadoras clásicas. Con control me refiero a eso, ¿no? Con decirle, bueno, ahora hace esto, ahora hace lo otro. Por ejemplo, en la de superconductores, uno lo que va haciendo es controlando las corrientes o los voltajes, ¿no? Del chip, por decirlo de alguna manera. Es interesante porque algunos de los cables en algún momento se tienen que volver superconductores para que no metan ruido. Es todo un lío. Pero bueno, volviendo. Lo que termina pasando con estos algoritmos es que fíjense que es crucial esto, ¿no? Generar la coherencia cuántica. ¿Por qué? Porque uno podría imaginar un algoritmo que no se sale de la base computacional, ¿no? Simplemente, ¿no? Como si fuera una computación clásica. Si yo me quedara siempre en la base computacional, bueno, podría implementar la compuerta Toffoli clásica y cualquier otra compuerta, ¿no? Pero la gracia es que generamos superposiciones de una forma inteligente y de forma tal que cuando uno termine midiendo todo al final, con una probabilidad no nula, uno obtiene un resultado que permite, que le da información para resolver su problema, información valiosa. Entonces, una propiedad, en este caso, en estos dos casos que vimos hoy, ¿no? Hay una propiedad global de una función que uno intenta determinar, ¿sí? La propiedad global. Bueno, sí, un poco. Es eso.
Es duro esto, porque tiene muchas cuentitas, pero en principio esto no sería, al menos entender esto, ¿no? Las cuentitas estas, no sería tan duro como entender análisis funcional, me parece a mí. Tardarían más años en aprender análisis funcional. Si su objetivo solo fuera más o menos entender la matemática que hay detrás de esto, podrían hacerlo. Podrían hacerlo porque un poco tienen las herramientas, ¿sí? Ya les digo. Sí, se hacen escuelas, si hacen cursos. Después, obviamente, de ahí a que saquen algún algoritmo cuántico no trivial que resuelva un super problema, no, eso es igual de difícil que todo, ¿no? Que es súper difícil, súper complicado. Pero bueno, también la gente trabaja en adaptar algoritmos, en agarrar algún algoritmo y aplicarlo mutatis mutandis, haciendo pequeños cambios, algún problema donde no quedaba claro que se podía aplicar y ahora sí. Y bueno, eso también es una contribución y por eso está bueno que haya gente que de todas las ramas, ¿no? Gente de todas las ramas que esté intentando ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Porque puede tener aplicaciones muy novedosas. Bueno, sigo. Ahora vamos a tratar de abstraer un poco, a ver qué pasa. Para ya ir entrando en la parte final del curso, porque ya queda poco, ¿no? Vamos a tratar de hacer como una reflexión global. Esto me parece por ahí lo más importante, no tanto de entender las cuentas, sino de hacerse una idea de lo que pasó, ¿no? De qué ha ocurrido. Entonces, fíjense una cosa. ¿Cómo serían? Tratemos de hacer un paralelo con la computación clásica, ¿no? Para intentar ver las diferencias. ¿Qué pasa en la computación clásica? En la computación clásica, todo ocurriría, ustedes me corregirán, porque acá hay computadores. Entonces, bueno, ustedes me dicen si no les gusta esto. Me lo dirán por el chat, ¿no? Pero en la computación clásica uno tendría una sola base computacional, ¿sí? Porque uno tendría una cadena de ceros y unos lo suficientemente grande como para ahí ir realizando todos los cómputos. Incluso uno podría, yo digo, una computadora clásica súper simplificada, ¿no? Supongan que tienen una memoria que tiene ceros y unos y aplican ahí funciones booleanas y pueden aplicar distintas. Bueno, entonces ahí siempre tienen un input que va a ser una cadena de ceros y unos y un output que va a ser una cadena de ceros y unos. Y se las arreglan para transformar todos los problemas que quieren resolver en ese tipo de circuitería. Ahora, el algoritmo, incluso clásico, podría incluir un factor de aleatoriedad, porque podría pasar que para ciertos inputs haya una parte del circuito que está dañada, y a veces anda de una manera, a veces anda de otra, entonces cada tanto sale una solución, cada tanto sale otra. O podrían introducir ustedes en el algoritmo un factor de aleatoriedad. Si el algoritmo requiriera, por ejemplo, elegir un número al azar, si el algoritmo, no sé, hay algoritmos que requieren de eso, ¿no? Que implican meter algún factor de aleatoriedad. Entonces, en general, uno que va a tener, en una computadora clásica va a tener un input, y si hay algún factor de aleatoriedad, para cada input voy a tener una función que va del 0 a la 1 a la n al 0, 1, que ¿qué hace? Me asigna probabilidades para cada i. Entonces, si el algoritmo es determinista, directamente tengo un input, tengo un output, porque la función está fija. Ahora, si hay una rata ahí mordiendo los cables con una cierta regularidad, entonces ahora voy a tener cada tanto un resultado, cada tanto otro y así. Entonces voy a tener una distribución de probabilidad en el conjunto de los posibles outputs del problema. Pero entonces, fíjense, les hago notar una cosa, que esto es lo que a mí me parece que no es trivial, y que puede servir como un piso para comparar con la computación cuántica. Si uno considera, y también piensen esto, podrían pensar a la computación clásica como un caso particular de la computación clásica probabilística, ¿sí? Porque si la distribución de probabilidad para un X, ¿no? Si tengo para un X, si el resultado queda determinado, bueno, es la distribución de probabilidad que vale 1 para ese X y 0 para el resto de los demás. Es decir, lo determinista se puede pensar como un caso particular de lo no determinista. Entonces, con esta generalización, que ustedes me dirán después si les parece justa o no, esto invito también al resto de los coequippers, de les coequippers que están acá conmigo a dar su opinión. Bueno, en ese contexto, uno tendría una función de probabilidad para el output, porque
dado un X, un input, uno tendría una distribución para cada posible valor de output, y tendría entonces para esa álgebra de Boole generada por esos outputs una probabilidad clásica, como en Kolmogorov. Entonces, incluso si la computación clásica fuera no determinista, todo pasaría en un contexto solo de medición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy tratando de intentar trazar una analogía con la cuántica, ¿sí? Entonces uno en el fondo está testeando cosas, porque uno podría preguntarse si el output no solo si da tal valor o no, si da tal valor o da tal otro, y con qué probabilidad, y así. Uno podría tratar de ver cosas así, ¿no? Bueno, entonces, ahí tendrían una probabilidad clásica. Entonces, es como si todo transcurriera en un único contexto de medición. Sin embargo, en un algoritmo cuántico, uno tiene que el retículo de todos los eventos posibles engloba a todos los contextos posibles, no solo el de la base computacional, ¿sí? Y la clave de la computación cuántica es, de algún modo, generar estados coherentes que no estén en la base computacional, ¿sí? Si todo transcurriera como mezclas estadísticas de la base computacional, no se podría hacer mucho. Entonces, la gracia es aprovechar toda esta rica estructura de subespacios para, bueno, codificar información de un problema que uno tiene de una forma inteligente para que cuando uno después mida en la base computacional, con una cierta probabilidad salga el resultado deseado o algo que le permita averiguar información acerca del problema que quiere resolver, ¿sí? Entonces uno va a tener el látiz de todos los eventos posibles, que incluye al contexto donde uno va a realizar efectivamente las mediciones. Después va a tener un conjunto de estados, que van a asignar probabilidades a cada elemento, en particular a los del álgebra de Boole, de la base donde elijamos medir. Después va a haber un conjunto de transformaciones, que transforman estados. Fíjense que las operaciones unitarias, yo no lo dije, son automorfismos del espacio de Hilbert. ¿Por qué? Son funciones uno a uno, que preservan ángulos. Lo voy a decir en un sentido literal, son rotaciones. Las transformaciones unitarias en el espacio de Hilbert típicamente son rotaciones. También pueden ser otras transformaciones, ¿no? Pero las que importan más en física son esencialmente rotaciones. Es como rotar, están en una base y la rotan, ¿sí? Entonces, son transformaciones que preservan ángulos. Y si esto en vez de ser el retículo de proyectores de la cuántica fuera un látiz general de otra teoría, no necesariamente la clásica o la cuántica, uno puede definir también automorfismos, ¿sí? Transformaciones. Entonces, para cualquier U, uno puede definir, para cualquier transformación de nuestra lógica, por decirlo de alguna manera, uno puede definir la acción de una transformación en un estado, si hay una forma canónica de hacerlo. Entonces, con una estructura de este tipo, es decir, con estados, con proposiciones asociadas a contextos y después con un grupo de transformaciones, uno puede dar una noción general de computación. Que si uno dijera que esto es una álgebra de Boole, podría pensar que es simplemente esta visión de la computación clásica probabilística. Y si solo se queda con los puntos extremos del álgebra de Boole, con los puntos extremos del conjunto de estados del álgebra de Boole, obtiene estados deterministas. Y podría aplicarle a esos estados transformaciones deterministas que serían compuertas booleanas, ¿sí? Entonces uno, desde esta perspectiva, uno podría pensar, eso es una propuesta, ¿no? Es como para intentar sacar una reflexión final. Uno podría pensar a la computación cuántica como la computación cuántica que sale cuando uno tiene un cálculo de probabilidades que no es kolmogoroviano. Entonces el paso inicial, ¿qué sería? Elegir un estado inicial. Ahora C puede ser un simplex, puede ser un punto extremo de un simplex, o no, puede ser una mezcla, o puede ser un no simplex, como un qubit, un espacio que no es un simplex, un espacio no clásico. Y después uno aplicaría una colección de transformaciones a ese estado y después uno hace una medición. Y si es necesario, se repite el proceso, ¿sí? Entonces, bueno, ya olvidándonos un poco de la información cuántica y volviendo al problema de la probabilidad, voy a citar bastante a von Neumann,
como para tratar de hacer una reflexión final, ¿no? de todo el curso, para intentar ver qué nos pasó, qué tipo de cosas estuvimos discutiendo y a qué tipo de problemas están conectadas, ¿no? Entonces voy a citar a von Neumann. Von Neumann, hablando de cuántica y de lo que pasa con la lógica cuántica y de la matemática que subyace al formalismo cuántico, tiene una serie de trabajos, algunos que no están publicados, pero que han sido colectados. Por ejemplo, en este libro pueden consultar estas cosas que les voy a mencionar ahora. Sobre todo la gente que viene de matemática, que tiene un background matemático importante, todo esto le puede llegar a resultar muy interesante, ¿sí? Y por ahí también a la gente bueno, todo el mundo, ¿no? Por eso lo estoy contando. Entonces, empiezo a contar. Él dice, y uno también tiene el paralelismo de que la lógica se corresponde a la teoría de conjuntos y la teoría de las probabilidades se corresponde con la teoría de la medida. Y que dado un sistema de lógicas, es decir, un sistema de conjuntos, si todo anda bien, uno puede introducir medidas y puede introducir probabilidades y lo puede hacer de muchas maneras. Entonces, acá von Neumann señala una correspondencia entre la lógica, por ejemplo, la lógica clásica y la teoría de conjuntos. Y eso es conocido, ¿no? Porque si uno tiene un sistema de proposiciones, queda, siendo los cocientes adecuados, en lógica clásica, una álgebra pura. Y bueno, hay una serie de resultados que conectan a las álgebras de Boole con subconjuntos de un conjunto dado. Eso después, si lo quieren, la pueden buscar. Está muy interesante, por ejemplo, en el libro de Birkhoff, discutido en el libro de Birkhoff sobre látices, ¿no? Bueno, entonces sigo citando a von Neumann, pero él dice, en la maquinaria de la mecánica cuántica, la situación es bastante diferente. Si uno podría pensar que esta observación de von Neumann tiene que ver con la probabilidad clásica, porque en probabilidad clásica, ¿qué tendríamos? Bueno, eventos que yo puedo describir como proposiciones, tipo el resultado del dado, de tirar el dado es par o es impar, o lo que sea que fuere, y tengo conectivos lógicos. Y eso se corresponde, yo puedo dar una descripción con teoría de conjuntos. Y los estados probabilísticos se describen con teoría de la medida. ¿Sí? Esa es la forma canónica y rigurosa de hacerlo. Uno lo puede hacer después, como señalaron por el chat, para espacios de dimensión infinita, yo qué sé, para sistemas que tienen, sistemas físicos que tienen, que pueden tomar valores continuos, ¿no? Uno agarra los borelianos, agarra una sigma álgebra, o puede usar la medida de Lebesgue, bueno, toda esa historia. Entonces, con eso uno puede fundar la teoría de probabilidades y un cálculo racional de las probabilidades, ¿no? Ahora, dice von Neumann, acá va a venir la diferencia, ¿no? El contraste. En la maquinaria de la mecánica cuántica la situación es bastante diferente. A saber, en vez de conjuntos, uno tiene que usar los subespacios lineales de un espacio adecuadamente elegido, por ejemplo, un espacio de Hilbert. La situación conjuntística de la lógica es reemplazada por la maquinaria de la geometría proyectiva, que es en sí misma, y acá viene la observación interesante, bastante simple. ¿Cómo pueden imaginar ustedes a los estados cuánticos puros de un sistema cuántico? Los pueden pensar como podría ser, ¿no? Vectores normalizados a 1. Yo les enseñé eso. Pero también les dije que el estado cuántico puro tenía asociado un subespacio de dimensión 1 en el Hilbert, ¿sí? Están 1 a 1. Cualquier estado puro está representado por un subespacio de dimensión 1 en el espacio de Hilbert. Entonces, los subespacios de dimensión 1 del espacio de Hilbert están conectados con una noción de geometría, la noción de geometría proyectiva asociada al espacio de Hilbert. Piensa en el plano proyectivo y cómo se proyectan los rayos, es decir, subespacios de dimensión 1 en el plano proyectivo. Entonces, la mecánica cuántica, es decir, la probabilidad cuántica está vinculada a esa geometría proyectiva. Y dice von Neumann, sin embargo, todas las probabilidades de la mecánica cuántica están definidos por productos internos de vectores. Ahí está hablando de estados puros, ¿no? Esencialmente, si el estado de un sistema está dado por un vector, la probabilidad de transición en otro estado es el producto interno
de los dos, la cual es el cuadrado del coseno del ángulo entre ellos. Entonces fíjense que esto que nosotros decíamos, ¿no? Cuando hago bra y ket, en realidad lo que hago bra y ket y después hago el módulo del cuadrado, ¿no? Eso es lo que hacemos en computación cuántica, o en cualquier problema de cuántica, de información cuántica, hay que hacer el módulo del cuadrado. ¿Qué es hacer eso? Bueno, en el fondo está vinculado al ángulo que forman esos dos estados en el espacio de Hilbert. Y se hacen la probabilidad, dado un estado, de que les dé toda una proporción más compleja, representada por un proyector de dimensión mayor a 1, es lo mismo. Va a estar vinculado al ángulo que forma el subespacio de dimensión 1 con el proyector. Obviamente, en un espacio tipo en Cn, cuando n es mayor que 3, y ya al ser complejo el espacio vectorial, ustedes no lo pueden visualizar, pero la intuición es la misma que en R3 o que en R2. ¿Sí? La intuición es exactamente la misma, en muchos aspectos, ¿no? Entonces uno tiene una noción de ángulo en esos espacios, porque tiene una noción de producto escalar, y resulta ser que las probabilidades de transición de un estado A o de un estado A o de un proyector de observar en el laboratorio la proposición asociada a un determinado proyector está vinculado con el ángulo. Entonces uno representa lo que uno observa en la naturaleza de forma geométrica. Y a partir de eso se hace un cálculo de probabilidades. Y ese cálculo de probabilidades, bueno, ha sido tan exitoso que hoy estamos discutiendo la posibilidad de desarrollar computadoras cuánticas. Entonces dice, en otras palabras, probabilidad se corresponde precisamente con la introducción de ángulos geométricamente, ¿sí? Además, hay una sola forma de introducirlo. Esto es muy fuerte, ¿no? Dice, y esto es así en la medida que en la maquinaria mecanocuántica la negación de una proposición, es decir, la negación de una proposición o de una afirmación que está representada por un conjunto lineal de vectores, se corresponde con el complemento ortogonal de este espacio lineal. Y por ello, tan pronto como usted ha introducido en la geometría proyectiva la maquinaria ordinaria de la lógica, es decir, uno introduce un conectivo y o no, esencialmente el no, usted ha introducido el concepto de ortogonalidad. Es decir, cuando uno mezcla los conectivos lógicos con la geometría proyectiva, hay una noción de ortogonalidad y una noción de negación. Entonces ya con eso, dice, esto es, de hecho, rigurosamente cierto, y cualquier elaboración axiomática del tema lo tiene en cuenta. Por eso, para tener las lógicas, usted necesita en este conjunto una geometría proyectiva con un concepto de ortogonalidad en él. Ahora, y acá viene lo importante, para tener probabilidad, todo lo que usted necesita es un concepto de todos los ángulos, es decir, no solo los que son 90, sino ángulo de 45, paralelo, bueno, lo que sea, ¿no? Todos los ángulos. Entonces ahora dice, ahora es perfectamente cierto de que en la geometría, tan pronto como usted pueda definir el ángulo de 90 grados, usted puede definir todos los ángulos. Hay una forma canónica de hacerlo. Otra forma de ponerlo es que si usted toma el caso de un espacio ortogonal, aquellos mapas que dejan este espacio, que mapean este mapa en sí mismo, que dejan todos los ángulos intactos, que dejan la ortogonalidad intacta, dejan todos los ángulos intactos. En otras palabras, en aquellos sistemas que se pueden usar como modelos del background lógico de la teoría cuántica, es cierto que tan pronto como todos los conceptos ordinarios de la lógica son fijados bajo la noción de transformación isomórfica, toda la teoría de probabilidades queda fijada, ¿sí? Entonces fíjense, lo que quiero mostrar con esto es que hay una conexión bastante extraña, de hecho, en la mecánica cuántica entre geometría, una noción de geometría que tendríamos que interpretar, una noción de lógica y una noción de probabilidades. Y que es debido a esa peculiaridad que los sistemas cuánticos tienen las propiedades que tienen. Al menos en lo que respecta a lo que observamos fenomenológicamente, ¿no? Lo de medir en distintas bases, lo de necesitar distintas bases de medición para poder determinar el estado, o en un algoritmo cuántico correrlo,
que no sea igual que la computación clásica probabilística. ¿Por qué no ¿Por qué no es una forma de computación clásica no determinista? Bueno, una posible respuesta, que es un camino de exploración, no tomen lo que digo como si fuera verdad, ¿no? Es una forma de, estoy invitando a la reflexión, por eso hago como una serie de reflexiones finales. Una forma de pensarla sería que, bueno, hay un cálculo de probabilidad que es totalmente distinto al de la probabilidad clásica. Entonces, probablemente eso tenga que ver con las peculiaridades de los sistemas cuánticos. Al menos a nivel fenomenológico lo sabemos, es así. Entonces, bueno, entonces sigo citando Boynton, ¿no? Entonces dice, esto significa, sin embargo, que uno tiene un mecanismo formal en el cual la lógica, la teoría de las probabilidades, la lógica, no, perdón, que uno tiene un mecanismo formal en el cual la lógica y la teoría de la probabilidad surgen simultáneamente y son derivadas simultáneamente. Entonces, con estas reflexiones quiero mostrar eso, que en realidad, creo yo, hay un campo de estudio muy interesante. Primero, en lo que respecta a la lógica. ¿Qué es la lógica? O sea, a la gente de computación yo entiendo que le importa mucho la lógica y le importan mucho los problemas en lógica, y que aquí, en el caso de la cuántica, hay una suerte de lógica operacional vinculada a un cálculo probabilístico. Y que eso además está vinculado a una geometría, una noción de geometría, que por supuesto se puede generalizar, ¿no? La geometría del espacio de Hilbert se ha generalizado, ¿no? La noción de geometría proyectiva. Entonces, esta reflexión apunta a eso, ¿no? A mostrar la importancia, al menos a nivel conceptual, de estudiar estos temas para intentar entender mejor todo lo que ocurre a nivel tecnológico o aplicaciones de la teoría de la información cuántica, ¿sí? Entonces espero que este curso haya servido para tener al menos una comprensión un poquito más, o al menos una primera interiorización en todos estos temas, y que, bueno, que la bibliografía que recomendamos les sea de utilidad. Entonces, hemos discutido distintas estructuras lógicas algebraicas en conexión con la teoría de la información cuántica, ¿sí? Eso fue lo que pusimos el foco en eso. Vimos que habían distintos tipos de lógica. Estaba la lógica cuántica de Birkhoff y von Neumann, después estaban las compuertas, las lógicas computacionales que les comenté, inspiradas en la computación cuántica, mencioné también el lambda cálculo cuántico, mencioné las álgebras de efectos, es decir, hay un montón de estructuras algebraicas y o lógicas que están vinculadas a la teoría de cuántica y que de alguna manera u otra aparecen en los problemas de la teoría de la información cuántica, ¿sí? Es un campo de estudio que necesariamente es interdisciplinar, porque si uno quisiera hacer algo de esto, bueno, necesariamente tiene que aprender un poco de lógica, también saber bastante de matemática, pero también saber de física y así. Y en el campo de la computación, si uno va a hacer específicamente computación cuántica, efectivamente tiene que saber de física y de computación. Obviamente el campo de la computación cuántica es lo suficientemente rico en problemas como para que uno sea físico y no tenga que saber mucho de computación. No necesariamente, porque, por ejemplo, el problema del ruido es un problema físico. Uno tiene que, simplemente viene alguien y dice, bueno, habría que implementar este algoritmo, entonces habría que disminuir este tipo de ruido. Bueno, entonces uno tiene que ir y ver cómo hacer para aislar el sistema de esa manera. Estoy poniendo ejemplo de juguete, ¿no? Pero es más o menos así, la cosa. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, en nuestro grupo estudiamos propiedades de las medidas de información. Y bueno, eso está vinculado a la teoría de la información cuántica, pero es física, física cotidiana, ¿no? Bueno, es decir, lo que quiero decir es que no necesariamente tiene que ver con desarrollar un algoritmo cuántico como el de Shor. Bueno, espero que el curso les haya servido o que les sirva como base para futuras investigaciones en sus propios campos de investigación. Es decir, que les sirva para enriquecer su panorama, lo que sea, ya sea que hayan aprendido el concepto de álgebra de Boole, o de retículo, o de Poset, o que hayan repasado un poco el cálculo de matrices, o si se van a interesar por la información cuántica, bueno, que les haya servido como una primera zambullida
en lo que es la mecánica cuántica y los distintos problemas con los que tiene que lidiar la teoría de la información cuántica. Y bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Estoy sorprendido de que haya tanta gente que se haya interesado en este curso y estoy infinitamente agradecido porque me da alegría que el interés, digamos, simplemente que se hayan interesado y que hayan escuchado las clases, para mí es una alegría enorme y quiero agradecer especialmente a quienes organizaron esta escuela por haberme invitado y darme la oportunidad de poder compartir estas ideas que a mí me entusiasman tanto y espero que ustedes también. Bueno, eso. Y ahora abro el espacio para preguntas. Si quieren, o no sé qué dice el resto del equipo. ¿Está ahí? ¿Te parece que invitemos a que las preguntas sean en vivo? Ah, sí, seguro. ¿Podemos compartir el link en el Discord? Sí, sí. Sí, dale. La idea es que las preguntas ahora puedan entrar al Zoom. Todos quienes quieran hacer preguntas y hacer las preguntas más cara a cara. Sí, también para darle la posibilidad de verlos un poco. Sí, y para poder aplaudirlo. Eso al final. Sí. Gracias. Me hace falta. A ver, yo quería compartir un video. Me olvidé de decirlo. Un video de Short, que por ahí les puede llegar a gustar. A ver. Bueno, ustedes me dicen qué tengo que hacer, porque yo ahora estoy, si dejo de compartir o qué. No sé. Por ahora esperar un segundito a que compartamos el link del Zoom. Podés dejar de Bueno. compartir si querés, así entra la gente y les ves las caras cuando hablen. Ah, bueno, dale. Pero quería compartirlo de Short. Sí. Ahora se revela que había 5 realmente conectados. A ver, curso completo. ¿No? ¿Puedo mandar algo por el chat? Lo que quieras. ¿Por el chat o invitar a la gente No, a abrir el mando por micrófono el y chat hablar? claro, mando por el chat de Discord. Acá. Les mando un video que probablemente les sea de interés. A mí me resultó muy interesante lo que cuenta de Feynman en ese video. Y está vinculado con lo que dijimos, que Feynman en una clase estuvo hablando de probabilidades cuánticas y decía que en el caso de Bell, el problema es que las probabilidades eran entre 0 y 1 y que si uno tomara probabilidades negativas sería interesante. Y les voy a mandar un artículo mío, no para que por el artículo, sino para que vean ahí las referencias si les interesa el tema, porque ahí citamos, ¿no?, el problema de la probabilidad negativa, una definición de probabilidad negativa, y tocamos un poco el tema de las desigualdades de Bell. Entonces, cuando uno quiere meter una joint para todos los contextos posibles, ahí se de una forma fácil, matemáticamente, que las probabilidades tienen que ser efectivamente negativas. ¿Cómo se llama esto? Después, otra cosa que les quería comentar es que, esperen que mando esto por el chat. A ver, si no quieren no entren al chat, no se sientan impedidos, yo no me ofendo. Pero para quienes estén todavía aquí, les quería comentar que si detectan errores en las slides o cuando vean los videos ven que me equivoqué en algo, que me digan, así yo lo corrijo. Y la semana que viene les mando una versión perfeccionada de las slides, que por ahí está bueno tener, con citas y no sé, les puede servir de referencia al futuro. Si algún día quieren volver a estos temas, pueden consultarlas y ver las referencias ahí o que les sirva de guía, ¿no? Está bueno que queden, me parece a mí, que queden
lo mejor posible las slides. Y ya ven que hoy siempre me pasa que cuando estoy con el LaTeX, por ahí escribo rápido la fórmula, y después no chequeo y paso de una ecuación a otra y no me queda, me falta un factor, yo qué sé. Entonces eso estaría bueno perfeccionarlo. Por ahí yo lo miro 10 veces y no me doy cuenta. O me equivoqué en algo, ¿no? Quizás cuando veo todos los contenidos. Sí, a ver, ahí pregunta María Eugenia si me podría contactar. Sí, mando por acá de vuelta el mail. Lo había puesto en las diapositivas. Si ven el video está, pero por las dudas mando acá. Me pueden mandar acá. Ese es mi mail. Si me mandan preguntas, pueda que tarden en responder y digo, como todos los días, siempre por burocracias y por laburo, recibo muchos mails, no suelo responder a todo, pero no es que no respondo, se me pasa alguno, porque son 15 y respondí, no sé, y siempre uno se olvida, lo deja ahí como en stand-by, entonces si ven que no respondo y necesitan consultarme algo, insistan porque tarde o temprano respondo, no es que no respondo porque no quiero, sino porque a veces se me pasa. Entonces, si mandan, pongan el subject consulto de la ESI, les puedo mandar bibliografía, o si les interesa alguno de los temas en particular, les puedo decir con quién hablar para trabajar, o cosas así, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Gonzalo, voy a agregar citas en las slides. Voy a fijar si hay más preguntas. A ver, voy a ver las caras, ¿no? Del Zoom. Igual no. Bueno, un gusto conocer a la audiencia y les agradezco de vuelta ahora cara a cara por haber aguantado, ¿no? Porque era pesado al final del día el curso en algunas partes, pero bueno, traté de meter la mayor cantidad de cuestiones conceptuales posibles para que quede al menos el concepto, si no se entendían las cuantas. Voy a seguir leyendo el chat de Discord. Martín dice que le gustaría incursionar en lógica probabilística. Temo que no soy el palo de exactas, así que busco algo de orientación. Se estudia también en filosofía mucho eso. No sé de qué área sos, pero la gente de filo estudia mucho lógica y mucho probabilidades y lógicas probabilísticas. Es importante que lo sepas. No sé de qué área sos, pero... Informática, soy programador. Y eso no es no soy el palo de las... Claro, de exactas. No es... soy de ingeniería, así que soy como un bicho raro acá, pero... Pero es lo mismo, sí. Es lo mismo. Claro, porque yo creo que ese tipo de desarrollos pueden ser de interés en robótica, por ejemplo, ¿no? O en todo tipo de sistemas automatizados, en machine learning. Porque, por ejemplo, si vos tenés un robotito que después tiene que tomar una decisión, ¿no? Es decir, si vos querés incorporarle esa funcionalidad, reconoce un patrón y obtiene distintas alternativas. ¿Cuál elige? Ahí también le tenés que meter una función de costo, pero que sea racional, ¿no? Entonces ahí se mete de algún modo la noción de racionalidad. Por eso yo señalaba que todo este cálculo de probabilidades uno se le puede inyectar a una máquina también, ¿no? Eso me parece importante remarcarlo. Bueno, hago una grasa. Veo que hay los saludos, ¿no? Y todo. Que les gustó el curso, me alegro, estoy muy contento de simplemente que hayan prestado atención, ya para mí es una alegría enorme, y hago un agradecimiento general por todos los saludos. Leo todos, los contesto uno a uno, pero bueno, eso. Después, si quieren, mírenlo el video ese que les mandé de yo. A Fede, lo podemos aplaudir los que estamos acá.
en nombre de los otros alumnos. Gracias. Muchas Un gracias aplauso por el también curso. para... ¿Decir algo? Sí. Leo todo. Hay como bastante ruido. Permiso, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el curso. Te devuelvo el choque de puños que me hiciste el otro día. Y bueno, por mi parte yo puedo decir que la gran matemática de todo lo que presentaste la entendí, la pude captar. Me hiciste recordar varias cosas de cuando cursé cuántica hace un par de años, así que, o sea, por mi parte lo que quiero decir es que pude seguirte un poco la matemática, pero aún así si uno no la pudiera seguir, entre comillas, igual se entiende el curso. Y eso habla mucho y muy bien de tu capacidad de orador, y me imagino que de profesor también, así que felicitarte por eso, porque no todo el mundo tiene esa capacidad. Así que Bueno, felicitarte gracias, nuevamente. Gracias, gracias. Nosotros tenemos un grupo de divulgación de física cuántica, por eso estoy como muy acostumbrado a hablar con un público muy general, es decir, que ni siquiera está entrenado en ciencia, ¿no? Porque vos tenés profesor de física, ¿no? Entonces, obviamente todo te va a resultar mucho más claro, pero nosotros damos charlas en colegios, en muchos lugares muy distintos donde por ahí la gente no sé, lugares donde la gente no terminó el secundario, qué sé yo. Y entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande en buscar poner las cosas de una forma tal que pueda ser accesible a las masas, ¿no? Porque para mí hay algo muy interesante de esta ESI, y es que incluyó estos tracks de información cuántica, más allá de aciertos y errores de cómo se implementaron. Creo que es muy importante empezar a discutir estos temas, sobre todo en la comunidad de computación, porque la gente de computación y toda la gente que, ahí dijo alguien que era ingeniero, bueno, toda la gente que está vinculada a la tecnología, por ahí va a trabajar sin saberlo, pero forma parte de la infraestructura de un país, o de una región, en Latinoamérica. Es decir, es un gran poder, es decir, siempre, es decir, lleva de la mano una gran responsabilidad. Si uno hace las cosas a ciegas, en el fondo, y si uno no es consciente de que forma parte de una nación, de un conjunto de naciones o de una sociedad, ¿no? Uno puede estar haciendo las cosas mal. Entonces a mí me parece muy importante que vayan a trabajar los computadores en esto, ¿no? Y toda la gente vinculada a la ciencia y la técnica. Es importante estar al tanto de los desarrollos en la teoría de la información cuántica. Me parece muy importante. Y creo que la ESI ha cumplido ese objetivo holgadamente, porque ha tenido una inscripción muy numerosa de gente de todos lados de Argentina, incluso de Latinoamérica, y eso me parece que habla muy bien de la organización, ¿no? Me parece que estuvieron muy acertados en ese aspecto. Así que bueno, gracias por las palabras, Carlos. Me alegra mucho que siendo físico te haya gustado. Lo tenemos a Alejandro acá también, ¿no? A Jano, que es el que organizó todo, así que no sé si quieren aplaudir también a él, ya que estamos. Sí, yo diría que eso, más un aplauso a la gente verdad. de organización. Hacemos un Sí, aplauso para la gente de organización. Gracias, pero el aplauso era para todos los que estuvieron en el curso acá colaborando. Yo me acabo de meter de colado nomás. Yo estoy viendo en el chat a ver si hay más preguntas. Si hay alguna pregunta más por acá, algún comentario que alguien quiera hacer. Yo no sé si escucha. Sí. Sí, sí. No, quería dar testimonio a lo que dijo recién, no sé si fue Carlos. Yo hay muchas cosas que todavía no he visto. Álgebra lineal sí, pero hasta autovalores y autovectores, o sea, muchas cosas que fueron nuevas. Y realmente se pudo seguir sin problema el curso. Probabilidad, nada. Teoría de información, la había escuchado. Reticulados, todavía no lo vi. Y realmente el curso muy autocontenido y está muy clara la idea del curso desde el punto de vista conceptual y el intentar incentivar a la futura investigación. Y la verdad que por mi parte, siento que me falta mucha matemática, igual logró el objetivo del curso. Tengo muchísimas ganas de ahora de agarrar y
y profundizar con todo. Y así que bueno, la verdad que felicitaciones porque excelente, realmente excelente. Y otra cosa, gracias porque justamente el próximo cuatrimestre tengo estadística y introducción a la lógica, donde voy a ver reticulado y todo eso y voy a ir súper preparado. Bueno, gracias, Leo. Muy bueno que te haya servido. Ahí cuando vas a estadística vas a ver que todo lo que dije está mal. No, mentira, es un chiste. Pero sí, te va a servir seguro como base, sobre todo la parte de teoría de la medida, que como podrás ver después es dura, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí. Siempre es bueno tener una base, al menos una base intuitiva, ¿no? De lo que pasa con un dado. Y después, bueno, ya pasar a espacios más complicados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, lo que dice Leonardo, por ahí está bueno, hace una reflexión sobre... Está bueno hacer la aclaración, ¿no? Para que no quede como un mensaje. Dice, es maravilloso que Willy Turing y muchos otros hayan establecido las bases de la computación clásica y que von Neumann haya dado el salto cuántico. Bueno, salto cuántico lo dio von Neumann y otra gente, ¿no? Heisenberg, Bohr, Pascual Jordan, yo qué sé, Born, crearon la cuántica. Y la computación cuántica la propuso por primera vez mucho después, Feynman, creo que fue el primero, hasta por donde yo sé. Información cuántica, han habido otros, pero computación cuántica, propiamente dicho, fue Feynman el que plantó el problema bastante tiempo después. Pero respecto de eso, ¿no? que mencionás, Leonardo, es importante saber que von Neumann también participó en el desarrollo de las computadoras clásicas. Si te fijas en la historia, a mí me gustaría saber mucho más de esa historia. Siempre que puedo leo y trato de entender, pero bueno, no. Pero von Neumann, si vos googleás, hay una arquitectura de von Neumann. Él estuvo trabajando mucho en una de las primeras computadoras multitask, ¿no? Eso, hay como un paper tecnológico que escribió haciendo ya el diseño. Después está el chimento de que dicen que se la choreó, me parece que a Turing. Bueno, no sé, fíjense. Pueden buscar ese. Von Neumann estuvo en todo. Sí. Todo lo que se te ocurra que haya pasado de 1900 a 1900, estuvo en todo. Es una bestia. Pero igual, haya robado o no, él jugó un rol clave también en el desarrollo de la noción de computadora multitask. Porque eso es algo que a mí me gusta enfatizar muchísimo. Que uno a veces piensa, o yo veo muchos chicos jóvenes hoy, que bueno, todo pasa por computadora, lo cual es natural. El estudiante de física, bueno, todo es computadora. Mirá. Entonces te dice, no, esto no es computable, pum, lo tiramos. ¿Para qué estudias teoría de conjuntos? Eso no sirve para nada. Todo es finitista, porque la computadora es finitista. Yo he tenido esas discusiones con colegas incluso, ¿no? Gente, nada. Pero la gente para mí desconoce la historia de la teoría de la computación. La teoría de la computación, es decir, está vinculada fuertemente a la lógica de los fundamentos de las matemáticas. Es decir, no por nada esta gente... Es decir, la noción de un ábaco no es todavía una computadora. Eso es importante. O al menos la computadora en el sentido de lo que es la máquina de Turing, ¿no? El ábaco es una computadora one way, si quieren, calcula algo, es un calculador. Pero la noción de tener un ente, que primero es abstracto, un ente, no es que jugando con pelotas te vas a dar cuenta de una computadora multitask, no, tener un ente programable y que ejecuta la noción de algoritmo en un lenguaje lo suficientemente rico como para hacer álgebra lineal, es un salto revolucionario en el lenguaje y en los fundamentos de la matemática. Primero, y luego, a partir de esa idea, y de gente que la trabajó, llega el celular y el pibe que está diciendo que todo es finitista y que todo se puede hacer con la computadora. ¿Por qué es importante, creo yo? Incluso también tecnológicamente pensar en esto, porque ya lo ven. La computadora cuántica podría ser la computadora del futuro. O por ahí hay otra computadora. Hay algo que hoy no vemos. Hay otra noción en el lenguaje y en la lógica que todavía tenemos que desarrollar para seguir profundizando
en esta revolución que todavía no sabemos lo que es, creo yo. Todavía estamos tratando de entender qué nos pasó. Porque esto nos cambió la vida, ¿no? La computadora nos absorbieron los algoritmos. De alguna manera, todo el mundo está en tecnología, ¿no? Con esto. Yo ahora ya estoy haciendo códigos ahí de Python. Siempre quise zafé un montón de años, pero ahora ya tengo que aprender a programar, ya no tengo salida. Bueno, entonces, por eso yo sigo creyendo que el área de los fundamentos de la lógica y de la matemática vinculada a la ciencia de la computación es un área clave también tecnológicamente. ¿Sí? Por eso. Bueno, eso. Quería agregar esa pequeña reflexión. Voy a seguir leyendo los chats. Igual es cierto, todos los físicos alguna vez quisimos escaparnos de la programación, todos alguna vez por la carrera dijimos, no, mientras menos programación haya, mejor, y así es el día de hoy que trabajo haciendo ciencia de datos, que es programación prácticamente, así que al final uno siempre termina cayendo en programación. No, bueno, por ejemplo, yo primero caí con unas cosas con puertas cuánticas, con los italianos, y ya había empezado a caer de otras maneras, pero ahora con lo de Maxent tuve que caer completamente. Y ahora estábamos también haciendo unas curvas del coronavirus y también tuve que... y bueno, sí, qué sé yo, es apasionante también. Yo porque, en mi caso personal, a mí me interesan los problemas más teóricos, ¿no? Me interesan los problemas de lógica, de matemática, los fundamentos matemáticos de la teoría cuántica, pero también es apasionante, ¿no? La aplicación de algoritmos y eso. Ahí en el Fede. chat hicieron una pregunta. Perdón. Sí. No, que lo que había dicho recién quería aportar algo, que no es puro conocimiento mío, me lo recomendó mi profe de introducción a los algoritmos, que va de la mano con lo que decís vos de que la computación nace de esto, de los fundamentos, la lógica y la matemática. Entonces quería aprovechar para recomendar un libro que la verdad a mí me encantó, que se llama, seguramente muchos ya lo han escuchado, Logic Comic. Está muy bueno, es real, es la historia de Bertrand Russell. Decilo de vuelta porque como un no cómic escuché. desde el principio, sí. Claro, Claro, o sea, porque es no un te cómic. escuché el nombre del libro. Logic Comic. Cuenta toda la vida de Logic Bertrand Comic. Russell, desde que plantea la teoría de tipos con la paradoja de Russell hasta la terminación del problema de la decidibilidad con Alan Turing. Y entre medio te cuenta todo, desde el problema de los cardinales de Cantor y de los infinitos. El libro está muy bueno y es accesible para todo el mundo, tanto como para un lógico. Es muy bueno, ahí pongo el nombre y paso también un link. Y la verdad que con X, es muy al bueno. final, Logic Comics. Sí, creo que sí, ahí me fijo por las dudas. Sí, tiene una X, en Epic Search for Truth. Ahí puso Ajá, un link, exacto. fíjate si es ese. Sí, yo ya lo vi, ya está. Gracias. Está bueno, sí. Bueno, gracias por compartir esto. Está muy bueno. Está bueno también por ahí para hacer divulgación, se me ocurre. Una cita de ese libro que a mí me pegó fuerte fue que un lógico es un matemático y un filósofo combinados. Y dije, yo quiero hacer eso. Y acá estoy. Pero fíjate que, bueno, hay como distintas, ¿no?, formas de ser lógico, ¿no? Porque en computación, no sé, la gente de computación dirá, ¿no? Pero ¿la computación es lógica o no es lógica, ¿no? y digamos, si uno va a un departamento de filosofía, hay otro tipo de gente que hace otro tipo de lógica. Yo creo que por ahí en computación se parece más a lo que hacen en los departamentos de matemática la gente que hace lógica matemática, ¿no? Por ahí sí, perdón, contextualizo. Fue una cita que en teoría le dijo Whitehead a Russell unos 100 años atrás, ¿no? Digo, para contextualizar un poco. Bueno, de ese libro hay una parte que me gusta mucho también, que no sé si es verdad, en la que está Gödel demostrando el teorema ay, se me olvidó, el famoso teorema de Gödel, ¿no? De incompletitud. Y von Neumann lo mira y con una cara triste como, se acabó toda el título del libro, La búsqueda de la verdad,
de un sistema axiomático completo para la matemática, se acabó, decepcionado. No se sabe si fue real eso, pero no, está muy bueno, serio, tiene muchas citas así muy lindas. Bueno, lo voy a mirar, lo voy a mirar. Sí, lo voy a mirar, gracias. Gracias por compartir. Ahí ya lo identifiqué en la web. Sí, así que bueno, eso sí, si necesitan bibliografía, yo les puedo pasar por mail y libros, yo qué sé. Porque por ahí les interesa, no sé, algo de teoría de la medida y yo les puedo pasar un libro de eso, ¿no? Que ahí seguro que está bien lo que... Las fuentes las conozco perfecto. Así que no duden en escribirme para pedir ese tipo de cosas, ¿no? A ver, voy a ver el videíto. Bueno, no sé si hay algún comentario más. En el Discord hay una pregunta bastante interesante que me gustaría saber la respuesta de Fede. A ver, para, ¿cuál sería? Que se me pasó por ahí. La última. A mí me parece como última. A ver. Es un Pregunta, poco ¿el volada. cerebro es una Es un especie de poco computadora volada. cuántica? A ver. No, yo, la verdad, no sé de ese tema. Yo puedo dar mi opinión personal, porque también yo a la noche leo libros de filosofía, obviamente, pero el tema es este. Yo diría que no, porque yo no sé lo que es el cerebro. Yo tampoco te sabría decir, el cerebro es cuántico, y si bombardeas un cerebro con una sonda lo suficientemente precisa, va a escaterear, ¿no? Entonces, bueno, lo bombardeo con una cierta, no sé, con electrones, bueno, escaterean y en algún momento eso es cuántico, pero el cerebro en todas sus dimensiones tiene distintos aspectos. Yo qué Y sé, además yo las no diría ni unidades que es funcionales cuántico. son muy grandes para que sean tan Claro. relevantes las Bueno, coherencias uno de los cuánticas. argumentos en contra es justamente que es tan grande que el ruido térmico debería romper cualquier tipo de entrelazamiento y magia cuántica. Exacto. Por el otro lado tenés Penrose, que es uno de los Sí. propulsores de esta idea. No sé, es para escuchar y bueno, hay otras La ideas también. conozco el argumento de Penrose. Me parece genial. Me entusiasma muchísimo. Pero bueno, claro, de vuelta. Fíjense que en las respuestas se utilizaron distintas nociones de cuántica, ¿no? Lo que dice Ariel es, claro, coherencia cuántica, yo diría, seguro que no. Estoy de acuerdo completamente, porque a la temperatura que opera eso no va a haber ningún entrelazamiento ni ninguna superposición coherente. Pero bueno, podría ser cuántico incoherente, qué sé yo, no sé. Cuántico, Pero ahí es sí. simulable clásicamente. Claro, pero podría ser, ¿entendés? Que sea simulable no es lo mismo, es como la rana René y el muñeco de la rana René, qué sé yo, no necesariamente es lo mismo. Es decir, ahí hay una pregunta filosófica ya de entrada. Es decir, que vos puedas emularme con un robot no significa que yo sea de la misma naturaleza que un robot, ¿no? Sí, pero en general cuando se habla de que algo es cuántico, se habla de que no es simulable clásicamente, ¿no? Bueno, sí, si usás esa definición, sí, seguro, estoy de acuerdo. Sí, yo digo, en física uno respondería a eso. Pero si te vas a otros campos que justamente tratan de filosofía de la mente, ya por ahí vas a tener otro tipo de... En filosofía, ¿no? En filosofía no necesariamente vas a dar esa definición de clásico o de límite clásico, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero sí, está muy bueno lo de Penrose, ¿no? Como que hay algún tipo de indeterminación, ¿no? Y entonces también tendría que ser cuántico. Pero me parece como muy jugado, porque, qué sé yo. Si yo diría que no es cuántico, que es otra cosa, por ahí más rara, que no sabemos, que probablemente haya nueva física ahí, no lo sé. Pero no lo sabemos, yo no lo sé. Tampoco diría que es clásico, ese es mi punto. No diría que son solo circuitos. No me queda claro a mí lo que pasa en el cerebro, para nada. También, si googlean microtúbulos, hay como una teoría de que habría efectivamente unos microtúbulos ahí que son cuánticos, pero también es una teoría muy fringe. Yo no podría opinar acerca de eso, la verdad que no sé. Solo lo sé porque soy un fanático de esos temas, pero no.
Mejor. Perdón, pero si nos vamos un poco a la filosofía, al Heidegger de la pregunta por la técnica, estaría totalmente en contra Heidegger de dar una respuesta de ese estilo. Así que si nos permitimos un poco de filosofía, yo diría que no, y encima por razones, digamos, bastante fuertes. Pero habría que irse para el lado de Husserl y Heidegger. Claro, estoy totalmente de acuerdo. O sea, desde la filosofía la respuesta va a ser totalmente distinta a esa pregunta, ¿no? O sea, yo incluso creo que está como mal formulada. Es una pregunta que no está bien fundada. Pero bueno, qué sé yo, por eso digo. Por eso está bueno que esos temas se discutan de forma interdisciplinar, ¿no? Porque el que está en física va a dar una respuesta, el que está en filosofía va a dar otra, el lógico probablemente es un bicho raro de otra respuesta y así. Y en el debate se obliga a la gente a reflexionar y eventualmente salen nuevas ideas. Pero sí, yo esa respuesta no... Solo podría responder eso que dije, ¿no? Que mi corazonada es que es otra cosa distinta. Plantear el problema, si solo es computacional, claro. Siempre es escuchar. Ok. Ahí Leo levantó la mano, no sé si... Yo diría que hablen, ¿no? Si ya quieren decir algo, Sí, díganlo, sí, porque sí, somos sí, pocos. directamente hablaba Leo. No, sí, por las dudas. Quería, más que consultar, sino darte el pie a algo que creo, si mal no recuerdo, no lo charlamos en el curso, que lo he escuchado, y es más, creo que el año pasado hubo un gran avance en eso, de la Internet cuántica, que bueno, justamente supongo que estará muy relacionada con la teoría de la información. Y creo que de eso no hablamos mucho. No sé, quería más que una pregunta concisa, es darte un pie a que nos comentes un poco de eso. No, solo te puedo decir de eso que hay un interés comercial en hacer eso. La parte tecnológica yo no la sé, pero es eso, ¿no? Por ejemplo, si vos tuvieras una Internet cuántica, en principio, y si todo anduviera bien, sería súper segura, porque podrías encriptar con llaves cuánticas, y si todo eso saliera perfecto, podrías tener un sistema de comunicaciones muy robusto respecto de la seguridad. Ahora, bueno, eso es complicado, porque hoy, si tenés que encriptar algo, ¿usás un mecanismo clásico de encriptador o usás un mecanismo cuántico? Hoy se venden, uno puede comprar llaves cuánticas. Ahora, ¿vale la pena o realmente no vale la pena? Hoy, En el en 5 curso, años, sí. no, perdón, en el curso de la tarde, justamente era generadores de números aleatorios cuánticos, y se ve toda la aplicación de crear canales seguros con encriptación cuántica. Pero sí, después tenés la versión pragmática. Hoy yo agarro AES, un cipher, le pongo una keyword, una key gigante y nadie la va a romper. Y sin embargo viene la NSA, me pone un chumbo en la cabeza y yo la clave la voy a tener que revelar. Hay Claro. hay que tomar siempre en cuenta, bueno, la versión real, más que la teórica. Claro. Bueno, pero por eso, lo que yo sí sé, y lo puedo asegurar, es que hay un interés muy grande en hacer, porque para el sistema global es un problema. No es que es un problema, es una ventaja, ¿no? Pero es todo un tema mantener a esta red de Internet. La seguridad en Internet no es trivial. Bueno, o sea, ya parece un chiste, yo se lo estoy diciendo a ustedes que seguro saben un millón de cosas más que yo respecto a eso, pero lo que quiero decir es que a nivel político y geopolítico hay un interés muy grande en que la cosa sea robusta, porque crece de forma incontrolada, ¿no? Porque si uno permite que en Internet cualquiera se pueda loguear e intercambiar información, eso puede ser puede agregar un factor de inestabilidad muy grande al sistema. Entonces, mantener la cosa controlada es un objetivo estratégico. Dentro de todos los planes para hacer eso, está la posibilidad de implementar Internet cuántica. Entonces, la comunidad europea tiene programas serios de hacer eso, pero tiene la intención seria de hacerlo. Pero obviamente, todo eso está supeditado a de que efectivamente sea posible hacerlo. Faltan hacer un montón de cosas, me parece a mí. No estaríamos tan lejos. Sería como una de las cosas que se podría aplicar realmente de teoría de la información cuántica.
más allá de las que ya se aplicaron, ¿no? Eso es importante. No es que es una futurología, ya está más o menos la cosa. Pero te diría que bueno, a mí no me queda completamente claro. Podrían fallar muchas cosas en el camino hacia una Internet cuántica, ¿no? Eso creo que es importante remarcarlo siempre, porque si vos vas en el campo de la política o de los negocios, la venta de humo es fuerte, ¿no? Es fuerte. Es como que si yo quisiera vender computadoras cuánticas, les diría, bueno, miren, prepárense porque se viene. Es una revolución tecnológica que, miren, en 5 años es muy probable que tengamos Internet cuántica, en 10 años es muy probable que tengamos no sé qué, en 25 años vamos a tener full tolerant computing, denme plata ahora, o pónganse a trabajar en esto porque es la posta. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, hagan esto porque morirán. Bueno, ese es un poco el speech de mucha gente que trabaja en información cuántica. Que bueno, como todo desarrollo tecnológico, siempre va a tener ese costado sociológico, ¿no? Es decir, no solo pasa eso con la computación cuántica, la teoría de la información cuántica. Ustedes lo saben más que yo, en computación todo programa es bárbaro, toda computadora nueva es genial, todo es un desarrollo. Pero bueno, algo de falso hay y algo de cierto hay. Eso es lo que para mí es importante tener en cuenta. Hay algo muy cierto en la teoría de la información cuántica. Si todo esto saliera bien, sería un cambio tecnológico muy importante. Pero bueno, eso. Internet cuántica. Sí, podría pasar. Yo creo que podría pasar y hay intenciones serias de que ocurra. No sé si Ariel por ahí tiene alguna punta más respecto de eso. No mucho para agregar. Creo que en Pero general a coincidís lo que más o menos apuntan con es lo a la que digo. criptografía cuántica. Sí, coincido. Federico, sos la envidia de todo docente. Despertaste digamos, las ganas de la aventura del conocimiento. Fíjate que las cosas que se están hablando, o sea, yo soy docente, digamos, mirá, me hiciste desempolvar el Resnick de hace 25 años. 25 años. O sea, y nosotros, Ariel, ¿cuántos años? por eso. A los 22 lo habremos leído. Por eso, así que bueno, te agradezco por el curso, digamos, se nota tu pasión, digamos, tanto como físico como educador, así que me hiciste, ya te digo, despertar ganas de aprender que hace rato que no tenía. O sea, siempre tengo ganas de enseñar, pero hace rato no tenía tantas ganas de aprender, así que te agradezco. Bueno, pero, Leandro, déjame que te diga una cosa que es lo que yo creo, ¿no? De por qué no es solo importante quedarse en las cosas técnicas, sino que es también súper importante que las cosas difundan, las ideas, los conceptos. Porque vos ahora por ahí te vas a dar clases, la semana que viene, o cuando vayas a dar las clases, y vos ya te vas con el entusiasmo. Por la ESI. Gracias a la ESI, por ahí no entendiste un carajo, o sí, o entendiste un 80%, no sé, lo que hayas entendido. Por ahí que entendiste un 50%, no importa. Ahora vos sabés que existe Qiskit. Entonces vos por ahí ahora te pica el bicho de ir y ver, entonces, y ver cómo es y ver qué hacer. Y con una cierta probabilidad, que depende de la ESI, vas a aprender un poquito. Y después se lo vas a comunicar a tus estudiantes. Y después tus estudiantes, de los 50, que van a estar mirando el celular y le va a chupar un huevo, a uno, o un ovario, a uno le va a interesar. Y ese probablemente sea un geniecillo que después, gracias a eso, el chaval le decía, che, vení, Carlito, vení, vamos a jugar poco, loco, vení, que el chabón va a decir, no, porque estoy acá con Qiskit, Y el chabón, y eso, es así. para nuestro pueblo es fundamental. Es Sí, fundamental. es así. Pues, digamos, yo soy ingeniero y doy clases más que nada por ese espíritu que vos estás planteando, así que, digamos, sí, es así, estoy 100% de acuerdo en el espíritu, así que bueno, muy agradecido, pero tengo que cortar, así que quería decirte eso y gracias agradecer. a vos por el interés. Gracias. Yo sé que estamos en medio modo cierre, pero sabes que me quedó picando una pregunta. A ver, vos cuando hablas de ruido, ¿no? Siempre lo ponés como algo
digamos, intrínsecamente malo, ¿no? Digo, porque no te permite hacer los algoritmos que vos querés hacer, ¿no? Pero ¿hay alguna cosa, alguna investigación, algún desarrollo, una idea para aprovechar el ruido? O sea, que sabiendo que el ruido es inevitable, bueno, ¿cómo lo aprovechamos para hacer algo? No te digo lógica o computación cuántica, algo. Y que yo sepa, no. Yo pienso en eso, pero no, todavía no he encontrado la forma de... Pero probablemente haya, pero la verdad que no. Está muy lejos de mi área de experticia, ¿viste? Generadores de aleatoriedad, Claro. por ejemplo. Una cosa puntual a eso, aplicaciones con ruido, sí hay a nivel, digamos, básico, cuando uno quiere, que Federico había contado algo de esto, ¿no? Cuando llaman por teléfono a hacer estadística, digamos, a quién votaría, etc. Hay métodos para hacer estadísticas cuando la pregunta es sensible, información, o sea, revelaría información sensible, hay maneras de justamente agregar ruido para bifurcar la pregunta y que la persona no esté, digamos, eso, pueda guardar, digamos, privacidad, si querés, y vos puedas recolectar igualmente a nivel de la gran muestra que tomaste de esa encuesta, puedas saber cuál fue la frecuencia, digamos, correcta de los que contestaron sí, asesiné a mi suegra, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que no quieren revelar y demás, ¿no? Y también en otra, o sea, están todos ligados con la privacidad. El ruido está pensado como para meterse abajo de la alfombra, digamos, para esconder datos sensibles. También hay otros métodos. Mirá, claro. Claro, hay otros métodos, por ejemplo, en Machine Learning también, métodos para poder consultar, por ejemplo, bases de datos sensibles, poder operar con ellas, y que justamente si vos quieres entrenar un modelo, digamos, con esos datos, digamos, como taparlo de alguna manera, lo estoy diciendo muy en general. La técnica formalmente se llama Differential Privacy, es una técnica desarrollada muy finamente por matemáticos también, y se usa hoy por hoy para eso, ¿no? Para guardar privacidad en consultas, sobre todo, cuando estás entrenando redes neuronales o en general, en inteligencia artificial. Es algo de lo Mira, que... muy bueno. Si tenés algún link o algo, mandame porque... Sí. Está Bueno, interesante. de hecho la definición así formal está muy bien trabajada esa área por gente, por matemáticos y, digamos, gente, de hecho, Ahí mandaron del algo. área, Okay. sí, del área, de hecho, del área de ciencia de la computación, básicamente. Son gente que viene de ahí y Claro. después se aplica como tal, como receta, pero la idea va por ese lado. Sí. Sí, ahí lo que pasa es un video en realidad de divulgación de matemática. Entonces muestra un ejemplo muy chiquito, muy puntual, bastante simplón, pero básicamente ese es el principio. O sea, la única forma de obtener información sin que esa información se liquee es tratando de alguna manera desparramar la estadística propia de la respuesta de una persona, de tal manera que alguien que ve desde afuera no pueda distinguir si la persona está respondiendo correctamente con la verdad o está simplemente tirando un random. Exacto, pero cuando uno recolecta toda la información a nivel global, poder reconstruir digamos, la cantidad de sí que respondieron en esa pregunta sensible. Ese canal de Derivando está muy bien, lo explica ahí, tal cual. Claro. Muy bueno. Obviamente después siempre tenés problemas, porque por ejemplo en la respuesta, la idea que tira este chabón de Derivando, eso es seguro siempre y cuando el atacante no pueda hacer un replay, no pueda volverle a hacerle la misma pregunta a esa persona, porque si empieza a tirar varios replays a esa persona, el atacante puede sacar su propia estadística de una persona en particular y por lo tanto determinar el valor verdadero de su respuesta, por más que haya respuestas falsas en el medio. Entonces siempre también encima, o sea, tenés la teoría, pero después también tienes que modelar al atacante en función de cuáles son sus capacidades para ver si realmente la teoría te funciona en la práctica. Bueno, yo diría que vayamos cerrando. Me parece que podemos hablar infinito de infinidad de temas. Pero nada, está todavía el Discord para que puedan seguir discutiendo, para que tengan el contacto de Fede también en caso de que
quieran hacerle más consultas, me parece que es un buen momento de redondear esto, agradecerle a Fede por el curso, que estuvo muy bueno, fue muy interesante, y evidentemente por los comentarios, y yo también aprendí mucho, así que muchas gracias por eso, y creo que podemos ir cerrando con esto, ¿no? Bueno, sí, gracias. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Bueno, cortamos entonces. Hasta luego, gracias. Estamos hablando. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.